buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academias de Inversores. Tuvimos ya los reportes de ganancias de las 7 magníficas, como siempre son las 7 compañías más importantes que están siguiendo todos los inversores y vamos a estar analizando en el video de hoy cómo quedan las valuaciones luego de estos reportes de ganancia. Algunas de estas compañías cayeron luego del reporte, otras se dispararon y están en máximos históricos, así que hemos tenido resultados bastante dispares luego de estos reportes de ganancia. En cada una de ellas vamos a estar analizando, por supuesto, dónde está el fair value o valor intrínseco actual, también perspectiva de crecimiento a largo plazo, valuaciones actuales. Vamos a estar comentando también las zonas de acumulación desde el punto de vista técnico y en cada una de ellas les voy a dar mi opinión. Si creo que están en zonas razonables para comprar para trading, largo plazo, todo esto lo vamos a estar comentando. Sin más, vamos a comenzar. Arrancamos con Google. Google es una compañía que tenemos tanto en el portafolio de largo plazo, ahora también le hemos incorporado al portafolio de trading. No ha sido una posición con acciones, sino que hicimos una operación con opciones que vamos a estar comentando un poquito más adelante. Ante el reporte de ganancia teníamos acciones de Google también en el portafolio de trading, cerramos estas posiciones, no queríamos arriesgarnos y de hecho en el portafolio de largo plazo también recortamos nuestras posiciones. A pesar de esto, bueno, las acciones han seguido subiendo y estamos ahora un 24, casi 25% por encima del fair value o valor intrínseco, rozando los 4 trillones de capitalización de mercado y además a unos niveles de sobrecompra significativos. Podemos ver que las valuaciones están bastante caras, el ratio precio-ganancias en 30%. Estamos hablando de que está en torno a un 27% por encima de sus múltiplos históricos y el ratio precio-ventas está un 60% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Así que los múltiplos que estamos pagando son históricamente caros. No tiene mucha deuda, muy buen crecimiento. Podemos ver acá que se espera que siga creciendo a un ritmo superior al 10%. De hecho, forward PER de 28. Que bueno, un forward PER de 28 no es tan caro, pero fíjense que sería haciendo una evaluación por encima de sus múltiplos históricos. Lo más preocupante sin duda es esto de aquí, y es que el PER, el ratio precio-ganancias que estamos pagando por Google es el más alto desde el 2021 y el resto de las métricas, precio-ventas, precio-flujo de caja y precio-valor en libro, está en máximos de los últimos 10 años. Podemos ver por acá que técnicamente muy alcista, hace rato que ni siquiera visita la media móvil de 50 periodos. Los niveles de sobrecompra son significativos, aunque vean que el volumen alcista ha estado incrementándose. Vean por acá que en la gráfica semanal los niveles de sobrecompra son extremos también. El RSI está en 82 puntos, una locura, y el MACD está en máximos históricos. Como pueden ver acá, la operación con opciones que abrimos no es una operación apostando que la acción va a seguir subiendo fuerte, sino que es un call credit spread. Con esta estrategia lo que estamos es apostando a que Google o se va a mantener plana o va a bajar o va a subir, pero no va a llegar a los $380 para el mes de enero. Podemos ver aquí que en el caso también de la compañía está bastante separada de la media móvil de 8 periodos en su gráfica semanal, lo cual me hace pensar que en cualquier momento podemos tener un retroceso para ir a buscar las medias móviles. En cualquier retroceso seguramente vamos a aprovechar para cerrar este contrato con opciones. Realmente creo que ahora no estamos en zona de acumulación ni siquiera para largo plazo. Además, el retorno sobre capital invertido a estas valuaciones seguramente no va a ser mejor. Vámonos al Car Calculator. Esta es una herramienta que nos permite calcular cuál sería nuestra rentabilidad si se cumplen las expectativas de crecimiento y si pegamos ciertos múltiplos por Google. Por ejemplo, si en 5 años logramos comprarle en torno a un PER 24, nuestro retorno estaría inferior al 5%. Si por otra parte lográramos comprarla a este PER 30 donde está ahora, vamos a ver nuestra rentabilidad. ¿Cuál sería? Sería una rentabilidad de más del 9%. Como ven, ni siquiera llegamos al 10%, que es la media de la bolsa. Y bueno, estaríamos pagando múltiplos de 30, que como vimos aquí, son múltiplos históricamente caros en Google, ¿ok? Por eso por ahora no haría nada, solamente hicimos esa operación con opciones y no haría absolutamente nada más. Continuamos con Apple, el gigante de Cupertino, bastante cara la acción en máximos históricos, 30% prácticamente por encima de su fair value o valor intrínseco. Más de 4 trillones de capitalización de mercado. Podemos ver que los múltiplos, al igual que Google, están bastante por encima de sus múltiplos históricos y además son múltiplos incluso más caros que los de Google. Vean que está a un PER 36, 23% por encima de sus múltiplos históricos y el ratio precio-flujo de caja en 37, 40% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Crecimiento impresionante, retorno sobre capital invertido de más del 30%, una locura. Vean por acá que el ritmo de crecimiento es inferior al de Google, pero sin embargo cotiza más cara. Podemos ver, por ejemplo, que los ingresos se espera que crezcan a un ritmo del 6-7%, ganancias por acción a más del 13% y el flujo de caja a más del 13%. Es muy buen crecimiento para el tamaño de la compañía,
pero bueno, los múltiplos como vimos ahí son bastante caros. Podríamos calcular el retorno sobre capital invertido. Fíjense que ahora mismo, quiero ver aquí los retos históricos. Los múltiplos donde estamos ahora mismo no son los más caros que hemos pagado en la historia, por lo menos en cuanto al PER, pero por ejemplo el ratio precio-venta sí estamos cerca de máximos, precio-flujo de caja estamos en máximos y el ratio precio-valor en libro estamos en máximos. Yo diría que en términos generales estamos pagando valuaciones históricamente caras, ¿ok? Si por ejemplo en el futuro pensamos pagar en torno a un PER 30, ha sido su promedio de los últimos 5 años, podemos ver que el retorno sobre capital invertido es inferior al 10%, pero no está tan mal. Realmente 8.8% no está tan mal. Por supuesto, es un PER 30, que bueno, para el crecimiento que se espera es verdad que es un poco alto, ¿ok? Como habíamos visto aquí, históricamente es una compañía que cotiza cara. Si la logramos comprar por debajo de un PER 30, tiende a dar zonas bastante claras de compra, ¿ok? Así que esta es otra que creo que está bastante sobrecomprada. Hay que decir también que tiende a dar muy buenas zonas de compra por debajo de la media móvil de 200 periodos. Pero bueno, ahí ahora mismo estamos un 21% por encima de esta media móvil. Creo que en el caso de Apple, si la logramos encontrar con buena volatilidad, un call credit spread, una estrategia similar que la que aplicamos en Google, sería bien interesante. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos con las dinero. acciones de Tesla, 1.35 trillones de capitalización de mercado, bastante por encima del fair value o valor intrínseco. Esta fue otra compañía que antes del reporte de ganancia redujimos posiciones en el portafolio de largo plazo. Y bueno, después de eso prácticamente las acciones han caído un poco, pero no podemos decir que ha sido una catástrofe. Creo que el reporte fue muy bueno, pero en términos generales los múltiplos son caros. Podemos ver que el ratio precio-ganancia actual está por encima de 250, una locura. El ratio precio-flujo de caja en 85, muy caro. El ratio precio-ventas es el único que está cerca de sus promedios históricos, pero bueno, sigue siendo un múltiplo de 14, que es bastante caro. Podemos ver que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy bueno, más de 17% en ingresos, más de 30% de las ganancias por acción y más de 50% de flujo de caja. Los últimos 2 años de Tesla han sido bastante malos, hay que decirlo. Así que bueno, después de estos últimos 2 años tan malos, pensar en este crecimiento tan agresivo a largo plazo, a no ser que los robotaxis, por ejemplo, empiecen a tener un impacto inmediato, lo veo bastante difícil. Como podemos ver acá, históricamente es una compañía que cotiza múltiplos caros, pero tiende a dar muy buenas compras en la parte baja de esta tendencia. Normalmente lo que hago es que cuando ya la veo sobrevendida debajo de la media móvil de 200 periodos, empiezo a operar con opciones, tratando de comprar acciones lo más baratas posible, ¿ok? Hay que ser pacientes, sinceramente creo que los múltiplos actuales vimos que son caros, no tenemos zonas técnicas claras, por eso bueno, tendríamos que esperar una caída tal vez a la zona de los 225, 230 dólares, debajo de la media móvil de 200 periodos sobrevendida, ahí es donde le esperaría para hacer compras a largo plazo y tal vez operaciones de trading con opciones. Hemos visto al principio del video las compañías más caras y poco a poco vamos a ir viendo las más interesantes de las 7 magníficas. Vamos a hablar ahora de Amazon, 2.42 trillones. Es una compañía que tenemos tanto en el portafolio de trading como en el portafolio de largo plazo, porque vamos a ver en un momento que creo que para los próximos años tiene mucho futuro. Vemos que es verdad que por flujo de caja está un poco cara, en torno a 38% por encima de este fair value por flujo de caja, pero por ganancia por acción se ve mucho más interesante. PER 31 es un múltiplo un poquito caro, pero vamos a ver en un momento el crecimiento que se espera. El ratio precio-flujo de caja en 18 no está tan caro, es por debajo de sus promedios históricos, pero bueno, la hemos visto un poco más barata. En términos generales, como pueden ver, realmente las valuaciones son más atractivas que el resto de las compañías que acabamos de ver, principalmente por flujo de caja. Y además es un negocio que se espera que las ganancias por acción crezcan a casi un ritmo del 20% y el flujo de caja a casi el 40%. Por eso, bueno, si comparamos estos múltiplos con el de las compañías que hemos analizado hasta ahora y vemos el crecimiento de Amazon, yo diría que no está tan extremadamente cara.
Ya es la mayor compañía por ingresos del mundo y aún así se espera que sigan creciendo sus ingresos a más del 10%, lo cual, si se ponen a pensar, es una verdadera locura. Vean por acá, por ejemplo, el ratio precio-flujo de caja. Está muy atractivo comparado con sus promedios históricos. El ratio precio-valor en libro no está tan caro. El ratio precio-ventas en la media de sus últimos años prácticamente. Por eso, bueno, ya empezamos a ver evaluaciones, yo diría, un poco más razonables dentro de una de las 7 magníficas. Lo ideal sería comprarla en la parte baja de la tendencia. Ahí hemos hecho las compras agresivas nosotros, pero fíjense que ahora estamos a mitad de camino, tocando o cerca de la media móvil de 200 periodos. Si vuelvo a visitar la media móvil de 200 periodos, creo que sería una buena zona para compras de acumulación de largo plazo. Tal vez si vemos buena volatilidad, operar con opciones, tratando de buscar contratos cerca de los $170, ¿ok? Pienso que puede caer un poco más, igual perfectamente se podría ir a buscar máximos históricos porque los múltiplos no son tan caros como el resto de las compañías del sector. Seguimos con Nvidia. Esta es una compañía que hemos hablado bastante últimamente porque tuvo su reporte de ganancias recientemente. Vemos que es una compañía de más de 4 trillones de capitalización de mercado, en algún momento superior a los 5 trillones. No está tan cara por ganancias por acción, es verdad que por flujo de caja perfectamente podríamos verla por debajo de los $100. Así que en términos generales los múltiplos son caros. Sin embargo, se espera muy buen crecimiento a largo plazo. Fíjense por aquí cómo el ratio precio-ganancias está en 44, lo cual es un 33% por debajo de sus múltiplos históricos. Y vemos que el ratio precio-flujo de caja también está otro 13% por debajo de sus múltiplos históricos. Poca deuda, muy buen crecimiento, casi 30% de retorno sobre capital invertido. Se espera que los ingresos sigan creciendo a más del 20-30% anual. Ganancias por acción a más del 30% y flujo de caja también a más del 30%. Tengan en cuenta que el forward PER está en 28, lo hemos visto múltiples veces en el canal. Y esta es una de las razones que me hace pensar que una compañía con este crecimiento cotizando estas valuaciones, bueno, no está tan caro, ¿ok? De hecho, si nos vamos acá al retorno sobre capital invertido, por ejemplo, si compráramos en 5 años las acciones de Nvidia un PER 40, que bueno, para el crecimiento que se espera, vean acá que en unos 5 años se espera que siga creciendo a más del 20% de su ganancia por acción, el retorno sobre capital invertido sería de más del 20%. Si pagáramos un PER 30, por ejemplo, nuestro retorno seguiría siendo de más del 15%. Por eso, bueno, yo le diría que para largo plazo no creo que las valuaciones actuales de Nvidia sean tan caras. Podemos ver aquí que además ha caído bastante de máximos. Estamos hablando de una caída del 13, casi 14%, lo cual es significativo. Yo personalmente estoy operando con opciones, tratando de comprar un paquete de 100 acciones tal vez a 150, $140. Estaría muy contento si lograra comprar Nvidia a esos precios. Y bueno, para largo plazo, como le comentaba, no creo que sean valuaciones tan drásticamente caras, teniendo en cuenta el crecimiento que se espera en esta compañía. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Microsoft. Esta es una compañía que recientemente hemos comprado para el portafolio de largo plazo. Me gusta mucho, muy diversificada, gigante de 3.52 trillones de capitalización de mercado. Ha caído bastante de máximos históricos, aunque fíjense por aquí que perfectamente podría corregir otro 26% para ir a buscar su fair value por flujo de caja. Vean por acá que cotiza un PER 33 en línea con sus promedios históricos. El ratio precio-flujo de caja en 23 es un poquito caro, pero es un 10% por debajo de sus múltiplos históricos. Estamos viendo una compañía que no está regalada ni nada por el estilo, pero que históricamente está un poco más barata de lo que tiende a cotizar. Vemos que no tiene mucha deuda, crecimiento excepcionalmente alto, más de 18% de retorno sobre capital invertido. Se espera que siga creciendo a más de doble dígito los ingresos, las ganancias y el flujo de caja. Fíjense que el forward PER está en 25, cuando vemos aquí que históricamente cotiza más de 33 veces. Realmente para largo plazo, ojito que Microsoft no la veo tan caro, ¿ok? Vean por acá que el PER sí lo hemos comprado más barato, le hemos podido comprar un PER por debajo de 30. El ratio precio-ventas también, por ejemplo, en la caída de abril lo vimos un poco más barato. Y también el ratio precio-flujo de caja lo hemos visto un poco más barato. Pero bueno, no está tan lejos, ¿ok? Si nos vamos al retorno sobre capital invertido, por ejemplo, vamos a suponer que pagamos un PER 30 en 5 años. Vean que el retorno sobre capital invertido es más del 15%. Y vean la gráfica. Realmente es muy raro ver a Microsoft cotizar a un PER por debajo de 30. Solamente, por ejemplo, corrección del 2020, corrección del 2022, corrección de abril.
Solamente cuando hay grandes correcciones en bolsa vemos a Microsoft cotizando por debajo de un múltiplo de 30 veces ganancias. Por eso lo digo, perfectamente en 5 años podríamos verle un PER 30 y si se cumplen las expectativas de crecimiento sería un retorno de más del 15%. Esta es una de las razones por la cual hemos estado comprando para el portafolio de largo plazo. Fíjense además que ha caído bastante, como le comentaba, desde máximos históricos. Ha caído ya en torno a un casi 15%. Estamos en nivel de sobreventa y además de eso tocando la media móvil de 200 periodos. Creo que estamos en una muy buena zona de compra técnica y por fundamentales no estamos tan caros. Continuamos con Meta. Por múltiplos pareciera que Meta es la más barata ahora mismo de las 7 magníficas. Está un 22% de su fair value por flujo de caja. Es la más barata menos por flujo de caja, que es mi método preferido de evaluación para este tipo de compañías. Y podemos ver además que ya está por debajo del fair value por ganancias por acción. Cotiza un PER 26, es la más barata de las 7 magníficas también por PER. Ratio precio-flujo de caja de 14, también la más barata por ratio precio-flujo de caja. Así que bueno, estamos hablando sin duda de la compañía más barata de las 7 magníficas. Poca deuda, muy buen crecimiento, más de 18% de retorno sobre capital invertido. Podemos ver que se espera que siga creciendo doble dígito sus ingresos, sus ganancias y flujo de caja, aunque vemos que este año fiscal 2025 se espera una pequeña caída en ganancias por acción. Yo diría que es normal. Los últimos 2 años creció sus ganancias por acción un 76 y un 62% respectivamente, lo cual es una verdadera locura. Si nos vamos por acá a las evaluaciones históricas, fíjense que el PER, a pesar de que está no tan caro, sí hemos visto un PER un poco más atractivo otras veces, incluso por debajo de 20. Pero vean que el resto de las métricas estamos prácticamente a los niveles de abril, que si se fijan, lo vamos a ver en un momento en la gráfica, desde los mínimos de abril el rendimiento fue muy bueno. Si nos vamos también al retorno sobre capital invertido, si a futuro pagáramos un PER 22, vean que todavía el retorno sobre capital invertido sería inferior a 10. Por eso tampoco creo que esté en esa zona para entrarle con todo, pero yo personalmente ya tengo acciones para trading y hemos estado comprando también para largo plazo, incluso hemos operado con opciones. Entonces, si viéramos un poquito más de caída, fíjense que si la viéramos, por ejemplo, dando un retorno de más del 10%, creo que ahí sería una compra más clara. También le podríamos dar un múltiplo un poquito más caro, ahora estamos a 26 veces. Si, por ejemplo, le diéramos un PER 24 a futuro, ya nuestro retorno sobre capital invertido subiría más del 10%. Y si nos vamos a que los múltiplos históricos, realmente es totalmente normal ver a Meta a un PER de más de 24. De hecho, la mayor parte del tiempo está a un múltiplo más caro que esto. Por eso lo digo, que seguramente el retorno va a ser superior al 10% a los múltiplos actuales a largo plazo. Si a eso le sumamos que tenemos unos niveles de sobreventa extremos, fíjense que el RSI muy sobrevendido, MACD muy sobrevendido. Podemos ver aquí también en la gráfica semanal que el RSI está en unos niveles de sobreventa significativos. Desde el 2022 no lo habíamos tan sobrevendido, ¿ok? Por eso lo digo, creo que está en una buena zona para acumular, principalmente pensando en un portafolio de largo plazo. Como vimos en el video de amigos, las 7 magníficas han tenido un comportamiento muy desigual luego del reporte de ganancia. Empezamos analizando las acciones de Alphabet, Google, está en máximos históricos. Hemos estado haciendo operaciones pensando en que la acción no va a subir mucho más porque realmente está bastante cara. Apple también está bastante cara, la estamos revisando también para hacer operaciones apostando que la acción no va a subir mucho más. Tesla, otra que está bastante cara. Ha caído desde máximos históricos, no está a niveles tan extremos de sobrecompra como Alphabet y Apple. Amazon creo que si vuelve a tocar la media móvil de 200 periodos puede estar interesante. Nvidia no me disgustan los múltiplos actuales para largo plazo, aunque es verdad que para corto plazo podremos esperar más caídas. Microsoft hemos estado acumulando para el portafolio de largo plazo, media móvil de 200 periodos y por debajo de sus múltiplos históricos. Al igual que Meta, creo que estas últimas dos están mucho más interesantes que por ejemplo Google y Apple. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. Recuerden que tenemos 20% de descuento para nuevos miembros por todo el primer año, código Black Friday. Y en el segundo enlace tenemos nuestra comunidad, Academias de Inversores. Ahí también tenemos un 20% de descuento por toda su vida, es decir, de por vida esta promoción con el código Black Friday Forever. Tengan en cuenta que en Academia de Inversores ahí tenemos servidor Discord, compartimos todas las compras y ventas, compartimos los portafolios, tenemos los cursos, tenemos indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.